Buenas tardes. Continuamos con una nueva charla dentro del ciclo Hacia una movilidad sin víctimas, organizado por Fundación Ibercaja y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, AESLEME, en colaboración también con la Dirección General de Tráfico. En esta ocasión, y coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentamos esta segunda videoconferencia bajo el nombre «Cómo mejorar la seguridad vial, el impacto del e-commerce». Un tema esencial en estos momentos, puesto que se está incrementando el número de miembros vulnerables en el reparto de paquetería y en la distribución de última milla. Contamos hoy con la presencia de María Soledad de la Puente, Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, y con el Intendente de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Juan Manuel Maroto. Conduce la charla Francisco Javier Llamazares, Director de CESVIAL, al que damos la bienvenida. Damos las gracias a los tres por vuestra participación y, Francisco Javier, te cedo la palabra, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias Reyes Mendive por pasarme, muchas gracias a la Fundación Ibercaja por esta invitación, a AESLEME, a la Dirección General de Tráfico, muchas gracias a estos extraordinarios ponentes que tenemos. Voy a presentar a continuación su currículum, Soledad de la Puente y Juan Manuel Maroto, pero antes de hacer la introducción quería un poco pues, el transmitir en esta jornada que se titula «Cómo mejorar la seguridad vial laboral, impacto del e-commerce», bueno, pues un contexto del problema que es cada año está aumentando los accidentes viales laborales, ahora con el impacto del e-commerce pues mucho más. Y sí quería comentar muy brevemente que los desplazamientos relacionados con el trabajo son algo fundamental e indispensable para las personas, la industria y la economía del mundo actual. Sin embargo, ello da lugar a altas tasas de siniestralidad vial de los trabajadores, hecho que se ha convertido en una preocupación manifiesta para la salud ocupacional y tratándose de un asunto que involucra la seguridad vial general, también para la salud pública. Las cifras están ahí y en España, por desgracia, llevamos unos años que están aumentando, debido en parte al e-commerce última milla, es la definición que se ha dado últimamente a el e-commerce. En España superan el 30% de los accidentes laborales mortales, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INS, ello sin mencionar todas las lesiones y otros tipos de secuelas que conllevan este tipo de accidentes. Por otra parte, es importante resaltar en este contexto que en Europa los accidentes laborales viales llegan a ser más del 40% de los accidentes de tráfico, según el Consejo Europeo para la Seguridad Vial en el Transporte, European Transport Safety Council, ETSC. Bueno, sin más, voy a empezar ya con estos magníficos ponentes y expertos que tenemos en seguridad vial laboral y en seguridad vial y en prevención de riesgos laborales, que es, empezamos por la directora general de Trabajo de Aragón, Soledad de la Puente Sánchez, nacida en Zaragoza en 1969, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. La verdad que tiene un currículo impresionante y bueno, pues la verdad que tienes y has tenido muchas funciones, pero actualmente, en agosto de 2015, fuiste nombrada Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón. Y tenemos también a Juan Manuel Maroto Valer, que es intendente principal de la Policía Local de Zaragoza, y bueno, su trayectoria profesional se inicia en la Guardia Civil y bueno, pues ahora actualmente estás en la Policía Local de Zaragoza y bueno, con esta currículum y con esta experiencia de estos dos ponentes yo creo que vamos a tener una webinar, una jornada virtual muy interesante. Sin más, si os parece bien, tanto Soledad como Juan Manuel, empezamos con las preguntas, si os parece bien. En España, yo datos que tengo de los accidentes viales laborales de los últimos años, desde el 2016, hubo 497 accidentes viales laborales, 2017 69.108, en el 2018 71.886 y en el 2019 los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 77.496 accidentes. En los fallecidos
desde el 2013 hay un incremento de fallecidos por accidentes viales laborales mortales, 170 en el 2014, 173 en 2015 y ese incremento constante y bastante pronunciado en el 2019 de 232 accidentes viales laborales mortales. La primera pregunta, ¿cuál es la situación actual de la accidentalidad vial laboral en Aragón y Zaragoza? Empezamos por Soledad. Muchas gracias. Muy buenas tardes y en primer lugar, antes de contestar la pregunta que me has lanzado, Javier, mi agradecimiento a los organizadores, desde luego, por contar con el Gobierno de Aragón y en este caso en concreto con la Dirección General de Trabajo, de la que depende el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. De ahí mi presencia en esta intervención. ¿Cómo estamos en Aragón a efectos de siniestralidad? Pues bueno, en primer lugar lo que quiero es distinguir los dos parámetros fundamentales que nosotros barajamos cuando afrontamos la siniestralidad vinculada a la seguridad vial. Nosotros distinguimos entre los accidentes de tráfico que ocurren normalmente durante la jornada de trabajo, que son los que a su vez se subdividen entre aquellos que forman parte de la actividad ordinaria del trabajador, pongamos como ejemplo un repartidor o un conductor de transporte terrestre, de aquellos otros que nosotros denominamos accidentes en misión, que son los que sufre el trabajador en sus desplazamientos con ocasión del trabajo, pero no es su actividad fundamental. Por ejemplo, una persona de mantenimiento cuando se desplaza a otra empresa a hacer sus propias labores de mantenimiento y tiene un accidente en ese desplazamiento. Y estos accidentes de tráfico durante la jornada los distinguimos a su vez de los accidentes in itinere, que son aquellos que se producen al ir o volver a tu lugar de trabajo o de tu casa al lugar de trabajo. En estos parámetros, ¿dónde nos situamos en Aragón? Pues por daros una serie de datos. En accidentes in itinere leves, en el 2019 hubo 2.159 y en cambio en el año 2020 se redujeron a 1.597. En cuanto a in itineres graves, en el 2019 tuvimos en Aragón 16 y en el 2020 21. Y en mortales, en el año 2019 hubo 3 accidentes in itinere mortales y en el 2020 7. Desagregándoos un poquito todavía más estos datos, los que hubo en el año 2020 como accidentes mortales directamente, la suma entre tráfico e in itinere supusieron ni más ni menos que el 37,03% de los accidentes mortales ocurridos en Aragón. En números absolutos, los 7 que he mencionado in itinere, de los cuales 5 ocurrieron en la provincia de Zaragoza y 2 en Huesca, un 25,92%, y los accidentes de tráfico durante la jornada de trabajo, que sucedieron 3, 1 en Zaragoza y 2 en Huesca. Aquí sí que se redujo respecto al 2019 en un 62,5% menos, pero la verdad es que las estadísticas no son favorables. Y en cuanto a los graves, de un total de 103 accidentes graves ocurridos en Aragón, 5 fueron de tráfico y 21 in itinere. Ambos parámetros representan un 21,35% en Aragón. ¿Y cómo vamos este año? En lo que llevamos andado hasta del 2021. Realmente nuestras estadísticas solamente están cerradas respecto a los 2 primeros meses del año. Marzo lo estamos concluyendo ahora mismo, el cierre de datos. Afortunadamente, de momento no tenemos ningún mortal vinculado a la seguridad vial, y sí que tenemos 5 graves in itinere, que representan un 22,73%, y 579 leves in itinere, que es un 16,89% de nuestro total de accidentes leves. ¿Qué nos sorprende a nosotros como un primer análisis? Bueno, pues lo que nos sorprende es que a pesar de que en el año 2020 la movilidad se redujo considerablemente por las medidas restrictivas que vinieron aparejadas o con motivo de la pandemia, y que en buena parte la actividad productiva estuvo muy paralizada, salvo las actividades esenciales, esto no ha tenido un reflejo real en la disminución de la siniestralidad vinculada a la seguridad vial. No ha tenido ese reflejo, porque los parámetros que os he dado en datos absolutos de pequeñas reducciones en tráfico realmente siempre nos están situando
en un entorno entre el 25 incluso el 33% de siniestralidad, siempre vinculada a la seguridad vial. También es cierto que al incluir los parámetros, los análisis de datos, los accidentes in itinere, tengo que señalar que esto es una peculiaridad de nuestro sistema jurídico español, porque no ocurre en otros países. Los in itinere se consideran realmente accidentes de trabajo por efectos de prestaciones, de reconocimiento de prestaciones que son mucho más favorables porque se reconocen como prestaciones profesionales a los trabajadores. Esto no ocurre si analizamos o hacemos una comparativa con estadísticas de nuestro entorno europeo, porque esta modalidad de accidentes in itinere no la contemplan. Por lo tanto, a ellos siempre les descienden en ese ámbito los parámetros. Quería destacar esto porque es verdad que siempre salimos España como país muy perjudicado estadísticamente en estos análisis, pero ese perjuicio estadístico lo tenemos que ver como un avance en el derecho de los trabajadores, puesto que implica una mejor consideración a efectos prestacionales. Y este es mi primer análisis de la siniestralidad, Javier. Gracias, Soledad, por tu contestación, tu respuesta y los datos. Juan Manuel, en Zaragoza, no sé si a lo mejor de accidentes viales laborales tan específico como la policía, su competencia de seguridad vial, no sé si tendríais. Juan Manuel, habilítate por favor el micro. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad que dan a la Policía Local de Zaragoza de participar en esta jornada de seguridad vial, que es muy específica, como ha dicho muy bien el presentador, que tiene que ver con la seguridad vial laboral. Pero bueno, también queremos participar en ella y vamos a aportar un poco lo que nosotros consideramos. No tenemos igual tantos datos y tan extensos como tiene la directora, porque es un poco más propio de ellos. Nosotros también tenemos nuestros propios datos. Y bueno, por no redundar en ellos y centrarnos un poco más en lo que es el tráfico en la ciudad de Zaragoza, pues bueno, nuestras cifras de siniestralidad vial pues son, todavía no estamos conformes, porque nuestro objetivo es el 0 víctimas y de fallecidos y bajar al máximo si fueran pues anular todo lo que fuera heridos graves o leves, pero bueno, tenemos unas cifras bastante aceptables sin ser las que nos dan, podemos darnos por reconocidos en nuestra tarea. O sea, tenemos todavía camino por andar. Para nosotros, entrando ya en lo que es en sí la siniestralidad vial laboral en la ciudad de Zaragoza, sí que hay que hablar de que la movilidad en nuestra ciudad principalmente se hace en más del 50% de los desplazamientos que realizamos en Zaragoza se hacen a pie. Por lo tanto, nosotros ya tenemos ahí el foco hacia qué usuarios de las vías tenemos que centralizar nuestros esfuerzos y nuestro servicio y nuestra vigilancia diaria, que son los peatones. Entonces, como accidente tipo que tenemos relacionado con este tipo de usuario, que es el más habitual en nuestra ciudad, son los atropellos. Y como tal, estos atropellos nos han dado pues, las cifras que tenemos en cuanto a fallecidos. En estos años atrás, principalmente, lo que tenemos son fallecidos, personas atropelladas. Estamos descendiendo la cifra. Ahora, por ejemplo, este año, pues por desgracia, actualizando los datos de 2021, lo que tenemos ya una persona fallecida, pero no la podemos englobar dentro de lo que es seguridad vial laboral por la edad en la que se tenía una persona ya jubilada, entonces no tenía que ver dentro de ni itinere ni emisión, no entraría en ninguna de esas dos clasificaciones. Eso en cuanto a lo que son los atropellos como el accidente tipo que tenemos en vía urbana, porque es el mayor número de desplazamientos se realizan así. Luego, entrando ya en lo que es el accidente laboral que se realiza en misión, estamos detectando un poco al hilo de todo lo que va en la conferencia, los vehículos ligeros. En esto me estoy refiriendo a las furgonetas. En cuanto a las furgonetas, sí que estamos viendo una mayor circulación, una mayor siniestralidad, están figurando ya en más de 100 accidentes como vehículo que se ve involucrado en el accidente. Por suerte estamos viendo que son también ayudándonos en la velocidad, que entraré más adelante en ella, están resultando daños materiales. Pero sí que estamos viendo que estos vehículos están irrumpiendo y cada vez tenemos más vehículos ligeros, furgonetas de reparto moviéndose por la ciudad. ¿Qué accidente tipo tiene este tipo de vehículo? Es el alcance. El alcance tiene que ver con la distracción o no respetar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Y eso también es un poco lo
porque nosotros desde el punto de vista y centrándolo en la seguridad vial laboral es lo que nos gusta ver. La distracción, vehículo ligero, furgoneta, que ocasiona el accidente, en concreto tipo de accidente, el alcance. Y luego los peatones como uno de nuestros usuarios más vulnerables de nuestras calles, que además es el desplazamiento que más realizamos aquí en la ciudad de Zaragoza. Eso es un poco el inicio en cuanto a esta primera pregunta. Muy bien, Juan Manuel, continuamos contigo con la segunda pregunta y centrándonos en la pandemia, en esta, bueno, pues, esta pandemia que tenemos con el coronavirus. Estos accidentes, tanto que has comentado, Juan Manuel, y los datos que ha comentado Soledad, ¿a qué es debido? ¿Por distracciones, por exceso de velocidad, mayor uso del vehículo privado? A lo mejor lo que has comentado también, a lo mejor pues también hay mayor reparto con furgonetas bueno, y ya metemos la palabra e-commerce, es decir, la distribución de la última milla, porque al haber confinamiento, pues también las empresas relacionadas con el e-commerce han aumentado esa distribución y bueno, pues los domicilios particulares han utilizado más estas aplicaciones para pedir mercancías, para pedir productos. Juan Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? En cuanto a los accidentes de tráfico, intervienen tres factores. Entonces tenemos el factor humano, el factor técnico-mecánico, que es el vehículo, y luego tenemos el factor de la vía y las condiciones climatológicas. En el caso de la seguridad vial laboral, también hay que meter un cuarto factor, que es las condiciones de trabajo, que esas también van a afectar a estos tres factores. Entonces ya si pasamos a lo que nosotros principalmente estamos detectando como el factor que aparece en un 95-96% de las veces en los accidentes de tráfico, es el factor humano. Entonces ya si nos focalizamos ahí, en este factor, el factor humano, nosotros hablamos de las distracciones como una de las causas principales de accidentes y más ya centrando nuevamente esto que estamos hablando de la distribución urbana de mercancías, e-commerce y demás, en el cual, bueno, este tipo de vehículos que he hablado al principio de mi exposición son oficinas sobre ruedas, en las cuales, pues bueno, se disponen. La conducción es una actividad de riesgo, por lo tanto es incompatible con cualquier otra actividad que se quiera realizar de manera simultánea. Pero claro, estas personas que están repartiendo, pues realizando ese tipo de labor, pues en la cabina de su vehículo pues llevan un ordenador, llevan un GPS que les está marcando la ruta o los destinos, porque en ocasiones no conocen la ciudad y el medio en el que se están moviendo. También llevan una serie de aparatos de tecnología, pues, de vida, para pues, notas, hojas de ruta y demás, toda la información que necesitan para su trabajo. Entonces, todo eso pues, son elementos disuasorios en la actividad de conducir que requiere pues, eso, todos los sentidos y toda la atención puesta en ello. Ese es como primera medida. En cuanto al factor. Siguiendo con el factor humano, también aquí metemos la velocidad. Son vehículos ligeros con una motorización, los cuales además por su masa máxima y por las condiciones técnicas no van dotados ni limitados de velocidad. Por lo tanto, estos vehículos pues, adquieren velocidades en ocasiones muy rápidas y entrando ya al hilo de esa velocidad, también en ocasiones las condiciones técnicas y el mantenimiento de esos vehículos. Principalmente me estoy refiriendo a los neumáticos. El único elemento a través del cual el vehículo tiene contacto con la vía y requiere de pues, las mejores condiciones técnicas porque es el principal elemento a la hora de tanto de la circulación como la detención junto con el sistema de frenado. Entonces también estamos viendo algunos de los accidentes, estamos estudiando la furgoneta, estamos analizando la inspección ocular que hacen nuestros técnicos de policía judicial y estamos encontrando que los neumáticos en ocasiones no están en las mejores condiciones para que en caso de un exceso de velocidad y una frenada brusca, pues se detenga el vehículo dentro de esa distancia de seguridad. Y de ahí vienen, pues, como hablaba al principio, los alcances habituales que tenemos. A esto, siguiendo con el factor humano, también nosotros estamos detectando la fatiga. La fatiga porque, claro, en el momento que se produce el accidente, pues se habla y se toma lo que nosotros denominamos manifestación de lo que ha ocurrido a esa persona que está implicada en un accidente de tráfico. Y ahí en muchas ocasiones nos cuenta lo que hablaba antes de esos tres factores que tenemos en la siniestralidad vial, que hay que añadir las condiciones de trabajo. Entonces aquí ya nos hablan pues, unas jornadas de trabajo con unos periodos de unas frecuencias de entrega, jornadas de descanso reducidas,
grandes distancias, en ocasiones de centro en la ciudad de Zaragoza, lejos de lo que es nuestra ciudad, vienen de localidades, porque nuestra ubicación geográfica, pues prácticamente estamos en el eje principal de las grandes ciudades, incluso conexión Cantábrico-Mediterráneo. Entonces, pues bueno, vemos que estos conductores pues vienen de ciudades de fuera, no conocen nuestra ciudad, largas jornadas de trabajo, escaso descanso, luego unas frecuencias y unos periodos de entrega que hacen bueno, que esa velocidad, junto con esas condiciones técnicas del vehículo, nos haga que tengamos pues, unos factores de riesgo y un cóctel muy complicado de gestionar, que el cual hasta la fecha no tenemos en este tipo de conductores, yo me centro más en los conductores de este tipo de vehículos ligeros, ningún fallecido, pero sí que estamos detectando que las furgonetas comienzan a aparecer como un vehículo dentro de nuestras estadísticas de siniestralidad. Y con esto más o menos quiero dejarla. Y podríamos entrar también en el tema del alcohol, lo que pasa es que es más puntual, en ocasión del consumo de alcohol y las drogas. Si, más que con el alcohol hablaría más bien de drogas porque drogas además de efecto estimulante y un poco al hilo de todo lo que he ido exponiendo, de esa fatiga y de esas jornadas amplias de trabajo que en ocasiones pues, bueno, estamos obligados a someterle a las pruebas de alcohol y drogas a toda persona implicada en un accidente de tráfico y sí que nos estamos encontrando que algunos pues, dan positivo en algunas de las sustancias principalmente estimulantes. ¿Hacéis controles preventivos, es decir, por ejemplo, a la salida a las 2 de la tarde o a las 3, es decir, cuando se va a comer a lo mejor en algún centro de empresas? Sí, tenemos estos controles. Además, también hacemos campañas de seguridad vial en cuanto a control de furgonetas de la mano de la Dirección General de Tráfico y ahí sí que acudimos a los polígonos y durante ese periodo de tiempo, suele ser una semana, incidimos y en los controles se verifica pues, condiciones técnicas del vehículo, condiciones técnicas del conductor, cómo se encuentra, documentación del propio conductor, todo lo que tenga que ver con legislación, incluso también que tenga que ver con trabajo, porque también encontramos ahí algunas infracciones relacionadas con seguridad social y inspección de trabajo. Eso también es una cosa que encontramos. Al hilo también de esto, quería decir sobre los accidentes y en cuanto a este tipo de usuarios de vehículos y la siniestralidad que tenemos, nosotros estamos también detectando que nos suele ocurrir, a leer un poco de las cifras, más iría a los periodos de tiempo. Nosotros estamos detectando este tipo de accidentes, como es normal, los lunes y los viernes. Los lunes y los viernes. Los lunes, además, en la jornada inicial, supongo que será del fin de semana, es cuando estamos detectando accidentes los cuales se ven implicados, pues es el típico accidente in itinere, el cual se están incorporando a sus puestos de trabajo. Y luego los viernes, pues supongo que es el final de la jornada semanal, las prisas por salir del puesto de trabajo y comenzar nuestra jornada de descanso, nuestro fin de semana o puente o festivo, ¿no? Es interesante lo que estás dando, porque normalmente los datos a nivel global, a nivel del Estado español, estamos hablando que se centran los accidentes martes, miércoles, jueves. Bien, el lunes y viernes hay, pero es interesante lo que estás comentando, por esa hipótesis que estás comentando, que posiblemente sea porque, bueno, por las prisas de salir corriendo o porque viven en otro lado. Exacto. Sí, dentro del área metropolitana, si podemos hablar de la ciudad de Zaragoza, los polígonos industriales los tenemos a las afueras, principalmente están todos externalizados y fuera de lo que es el ámbito urbano, consolidado de la ciudad, por lo tanto, sí que lo estamos detectando en las entradas y salidas, pues eso, estamos viendo accidentes de ese tipo en los lunes y los viernes. Y también, pues aprovecho que también hacemos, al hilo de la velocidad, también hacemos controles de velocidad y muchos de los hacemos en los accesos a la ciudad, que lo que nos interesa es que el conductor se dé cuenta que sale de una vía interurbana, comienza a circular por una vía urbana, la cual está limitada a 50 y ya muchas de ellas las tenemos limitadas a 30, que luego hablaré en los siguientes apartados. Entonces, sí que estamos viendo que también tenemos bastantes denuncias y bastantes vehículos que superan las velocidades en los accesos a la ciudad provenientes de polígonos y sobre todo en estos días que hemos hecho comentado ahora. Gracias, Juan Manuel. Soledad, un poco en la pandemia, como hemos comentado la segunda pregunta que hemos hecho a Juan Manuel, ¿a qué es debida esta accidentalidad vial laboral que hay y que está habiendo en plena pandemia, que sabemos que las cifras de movilidad, sobre todo en los confinamientos más intensos en abril, en mayo, ¿por qué hay accidentes viales laborales? Si hay menos movilidad, hay más teletrabajo.
directora. Bueno, los índices de incidencia nos dicen que al final el volumen de accidentes vinculado al número de población activa es el que es. Es decir, estos son números y no nos podemos escapar. Nuestro diagnóstico, el análisis que hacemos desde el ámbito laboral coincide plenamente con el que ha señalado Juan Manuel. Las principales causas, no podemos perder nunca de vista de que el factor humano suele estar entre el 80 y el 90% de la causa motivadora del accidente. Y el ámbito laboral no es ajeno a esta incidencia, o sea, replica exactamente lo que ocurre en el ámbito global del movimiento de tráfico. Es así y Juan Manuel ha señalado un problema principal que es el de las distracciones, y las distracciones ahora vinculadas especialmente con carácter general a los móviles, los in itinere y en misión, pero es que además en los en misión ya no intervienen solamente los móviles, sino las PDAs, las tablets, los GPS, pues porque son los gestores del trabajo en esa actividad. O sea, eso es ineludible. Luego, el exceso de velocidad, evidentemente, conlleva, pero hay un factor humano que nosotros controlamos plenamente, que es el ponernos o no un cinturón de seguridad. Y quiero hacer mención a la campaña de tráfico que ha vuelto a recuperar del año 73 y que estamos viendo ahora todos. Esto no es un capricho. El capricho vendría motivado porque no sabemos por qué ocurre, pero es que cuando un volumen importante de víctimas mortales de accidente de tráfico vienen atestiguando que no llevaban puesto un mecanismo de retención tan básico como es un cinturón de seguridad, pues probablemente tráfico hace muy bien en seguir insistiendo en estas campañas preventivas en esta línea. Es así, es verdad, en el ámbito laboral, también lo ha señalado Juan Manuel, concurre un cuarto factor muy determinante y son las condiciones de trabajo, y condiciones de trabajo en el sentido amplio de la palabra, desde carga mental, riesgos psicosociales, gestión de rutas adecuadas, ritmo de trabajo especialmente impuesto. Muchas veces es el tener que recuperar el tiempo que has perdido o el cumplir un horario específico de entrega conlleva a que haya esas precipitaciones. Todo eso lleva a que el trabajador en un momento de una gestión muy autónoma, porque al final está él solo en su vehículo, tenga que lidiar con todos estos parámetros y probablemente a veces en un entorno geográfico también muy desconocido para él, que puede ser incluso hostil en determinados momentos, por periodos de hora punta o bueno, por congestión. Y no olvidemos que, por ejemplo, no es lo mismo las condiciones de conducción que representa una ciudad como Zaragoza las que representa la ciudad como Huesca o Teruel, por no compararnos con Madrid o Barcelona. Eso es muy diferente, y con todas estas situaciones es con las que se tiene que habituar a trabajar el trabajador, y muchas veces carece de las herramientas adecuadas. Quiero decir, muchos de nosotros lo único que tenemos es nuestro carnet de conducir, que lo obtuvimos con 18 años y seguimos manejando el vehículo. O sea, nos vamos pues adaptando a los nuevos cambios normativos que se van produciendo en cuestión de tráfico, pero realmente ninguno de nosotros hacemos un reciclaje. Cosa diferente es la capacitación que deben de tener los conductores profesionales. Pero vuelvo a señalar y hacer referencia a las cifras que he mencionado anteriormente. En los accidentes in itinere estamos hablando de particulares que se desplazan a su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un urbanismo completamente diferente al que había hace 30 años. El urbanismo que hay ahora mismo es de muy baja densidad, con centros de vivienda muy alejados del centro de la ciudad, muy, muy alejados, lo que se llaman las coronas metropolitanas, y que eso además se suma a que hay también una segregación funcional de los espacios. O sea, hay polígonos industriales separados de las ciudades, zonas residenciales, zonas comerciales. Por lo tanto, nos estamos constantemente desplazando a todos esos ámbitos, y esos desplazamientos fundamentalmente nos están generando un tipo de accidente, vuelvo a reiterar, muy vinculado al factor humano de riesgo. No puedo olvidar tampoco la preocupación que existe sobre el parque automovilístico especialmente, pero ahí incluyo a los vehículos en general. Unos vehículos que en el ámbito empresarial nosotros como autoridades laborales sí que podemos exigir a la empresa que haga las correspondientes verificaciones de esos automóviles, de esos equipos de trabajo, pero me estoy refiriendo a los que son propiedad de la empresa. Yo,
como trabajador individual voy con mi vehículo y sobre ese vehículo la empresa no tiene ningún poder, lo tiene la autoridad administrativa, las autoridades de tráfico y demás, y nos harán pasar las inspecciones técnicas de vehículo, pero no tiene un poder de mantenimiento, y esto en el ámbito laboral pues genera también ciertas distorsiones, porque al final si tú has tenido un accidente por un mal mantenimiento de tu vehículo, el empresario, por supuesto el propio trabajador es la principal víctima siempre, pero el empresario también va a sufrir ese perjuicio ante un accidente, pero no tiene ninguna capacidad de control sobre el mismo. Por eso nosotros insistimos mucho en la formación también en seguridad vial a los trabajadores desde el ámbito empresarial, no viéndolo como algo ajeno o que solamente se tiene que circunscribir hacia los conductores profesionales o hacia aquellos que sí que manejan un vehículo profesional. No, aquí cada vez estamos más implicados y realmente nosotros estamos incidiendo mucho en el factor humano como causa principal de la producción de accidentes. Perfecto, muy bien, directora. Bueno, hemos terminado ya la segunda pregunta, pasamos a la tercera. Contigo, directora, ¿en Aragón hay cultura preventiva vial laboral en las empresas? Ni en Aragón, ni en España, ni en Europa. Desgraciadamente, siento ser así. Esto siempre hay excepciones muy honrosas, excepciones muy honrosas y muy ejemplificadoras además. Pero en términos generales no se trabaja preventivamente en la seguridad vial desde el ámbito empresarial. Y no se trabaja de diferentes formas. Nosotros iniciamos en Teruel porque allí sí que teníamos capacidad para hacerlo. Una campaña, por ejemplo, de control de todos aquellos accidentes sin itinere que se habían investigado realmente por las empresas. Y el resultado que era, el porcentaje no lo voy a repetir porque era vergonzoso. Ahí se detectó claramente que la mayor parte de las empresas, cuando ven un accidente in itinere, no hacen ninguna investigación. Pero voy más allá, es que apenas hacían una investigación medianamente correcta de un accidente en misión, que esto ya es otro tema, o de un accidente de tráfico propiamente de sus conductores profesionales. Parece que es un tráfico, es un accidente de tráfico y bueno, ya lo investigará en su caso la policía local, la Guardia Civil o la compañía de seguros. Y no se hace esa investigación. Por lo tanto, ahí tenemos un primer fallo. Un segundo fallo es que dentro de las evaluaciones de riesgos en las empresas, muy escasamente se contempla el factor riesgo de un accidente in itinere o de un accidente de tráfico para los trabajadores. Y cuando se contempla de una forma muy simple. Estoy hablando, por supuesto, siempre en términos generales, porque evidentemente una empresa de transportes en su evaluación de riesgos sí que contempla el riesgo de accidente, evidentemente. Pero puesto que la pregunta era en términos generales de cómo estamos en Aragón, a esto me estoy remitiendo. Y el tercer tipo, que ya es una evaluación muy específica, que son los famosos planes de seguridad vial, que ahora ya han dado una vuelta de tuerca y ahora los mencionaré, tampoco están implantados. O sea, son muy poquitas empresas. En las jornadas previas que hicimos de sensibilización en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, nosotros intentábamos ofrecer ejemplos de buenas prácticas de empresas que estaban trabajando muy positivamente en el ámbito de la seguridad vial. Y los quisimos hacer por poner de manifiesto que muchas de estas buenas prácticas a veces son comportamientos muy sencillos, muy sencillos de verdad de ejecutar, de copiar y de replicar en el ámbito empresarial, independientemente del sector en el que tú trabajes. Y la verdad es que fueron muy bien acogidas. Recientemente, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración directa con la Dirección General de Tráfico y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han elaborado un nuevo plan, que ya no son los planes de seguridad, porque tratan de darle también un nuevo giro modal a esto y hablan de plan tipo de movilidad segura y sostenible. Y esto es importantísimo porque además de que está muy bien elaborado y muy bien trabajado, es como una guía que te facilita elaborar un plan tipo en tu empresa. Y es muy sencillo, acompaña cuestionarios que te pueden ayudar a hacer este diagnóstico previo y son herramientas muy útiles y en este sentido deberíamos de trabajar porque a veces gestionar correctamente una ruta no es tan difícil, no es tan complicado. O
o a veces en empresas pequeñitas que estamos trabajando en jornada partida sin ningún sentido a veces, pasar a trabajar en jornada continua nos hace ejecutar la mitad de desplazamientos diarios. O sea, hay medidas que no son tan complejas de implantar y que pueden llevar a muy buenos resultados. Yo desde aquí, y agradezco también esta tribuna, sí que animo a las empresas a que empiecen a trabajar en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque es que quien no se anime a trabajar de forma proactiva en este ámbito va a tener que trabajar de forma reactiva. ¿Y por qué digo el reactivo? Porque estamos trabajando ya de una forma muy dinámica y haciendo también aportaciones a la Dirección General de Tráfico, que se está negociando la nueva estrategia de seguridad vial del marco 2021-2030. Y la semana pasada, por ejemplo, desde aquí, desde Aragón, enviamos a través del grupo de trabajo que tenemos en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, enviamos una serie de propuestas para esa estrategia y entre ellas viene el poder hacer campañas de inspección específicas vinculadas a la implantación de planes tipo o a cómo se está gestionando realmente la seguridad vial preventivamente por las empresas. Quiero decir que, por eso digo que quien no se anime ahora, que no pierda de vista que dentro de unos años lo va a tener que hacer porque esta obligación va a venir impuesta sí o sí, de una forma u otra. Perfecto. Muchas gracias, Soledad. Y aparte que muchas de las acciones son gratuitas, es decir, que prácticamente tienen un coste económico mínimo. Muchas gracias. Juan Manuel, respecto a los polígonos industriales, ¿se hacen actuaciones en los polígonos industriales en Zaragoza? Sí, así es. Sí que hacemos, se hacen controles. Vamos a empezar primero por la fase de control. Sí que hacemos controles de velocidad, de alcohol y drogas, como hemos puesto anteriormente, y sí que patrullamos y los vigilamos dentro de las diferentes funciones que tenemos, pero sí que los vigilamos desde el punto de vista de la seguridad vial. Lo que también hacemos, y estamos abiertos a cualquier empresa, cualquier organización que nos quiera contar con nosotros, es que nosotros tenemos también, dentro de la policía local, tenemos la sección de educación vial, la cual la tenemos dentro de un programa de educación escolar, de los diferentes ciclos escolares, pero también tenemos para la formación, como habéis hablado anteriormente, lo importante que es la formación de estos conductores, tanto en los desplazamientos in itinere como en los desplazamientos en misión. Aquí incluso en el Ayuntamiento de Zaragoza se han hecho jornadas de seguridad vial laboral, en las cuales hemos participado el Servicio de Prevención del Ayuntamiento y la Policía Local para nuestros funcionarios, para todos los empleados que han querido, además con una amplia audiencia y además una sesión muy interesante, en la cual, pues bueno, volvemos a concienciar, a recordar, como ha dicho la directora, de que bueno, muchos de los que utilizamos el vehículo habitualmente, pues en edades tempranas obtuvimos esa actitud para conducir, que es el permiso de conducir, pero ya no hemos vuelto a tener ningún contacto más con nada que nos haya, nosotros denominamos internamente aquí en la policía, esos reciclajes formativos que necesitamos. Nosotros hacemos reciclajes formativos de seguridad vial para nuestros policías con diferentes medios con los cuales patrullan, motocicleta, vehículo tipo turismo o furgoneta, pero también esos programas, si alguna empresa o alguien nos quiere contar con nosotros o quiere concienciar y educar o hacer algunas jornadas de reciclaje o de repaso o de recuerda de estos principios básicos de educación vial que tienen que ver, como hemos hablado antes, con la conservación del vehículo, con el descanso previo o posterior a la jornada de trabajo, el tema de movernos con nuestro vehículo si estamos trabajando, que no se convierta aquí en una furgoneta, como vamos a ver en una oficina, pues eso nosotros sí que lo tenemos para impartirlo, porque, como habéis dicho, son cursos gratuitos, pero voy más allá. O sea, todo lo que es prevención, todo lo que es educación, nosotros lo consideramos como una inversión. Porque detrás de esto está pues, accidentes, heridos y ya por desgracia en ocasiones fallecidos. O sea, y invertir en vida humana, pues eso es algo que la administración local, en este caso, la cual yo la estoy representando, lo tenemos claro. Entonces, sí que queremos la educación, porque lo consideramos el primer pilar a la hora de empezar en lo que es la conducción, la circulación y la movilidad, siguiéndome nuevamente en el ámbito urbano, ¿no? Entonces, importante,
como habéis hablado, esa educación, esa formación. Nos está dando incluso también, me acordaba el libro de lo que decía la directora, en un accidente incluso tuvimos una furgoneta que volcó y era por la mala estiva que llevaba. Porque, bueno, no conocía cómo tenía que ir estivada la paquetería que llevaba en aquel momento, o iba haciendo reparto, supongo que iba cogiendo, pues según le tocaba el reparto, y aquí ya la mercancía pues empezaba a moverse con cierta soltura dentro de lo que es la cabina, y la parte de la zona de carga del vehículo ligero. Y bueno, pues se produjo el accidente. Pues, bueno, pues eso fue un detalle que le dije, bueno, pues no era él tenía otras prioridades en aquel momento de su ruta, como hemos hablado. Entonces, pues una educación y una formación en cuanto a estiva de carga es muy importante, que también estas campañas que hacemos no solamente miramos condiciones técnicas del vehículo y la aptitud de ese conductor para conducir, sino también vemos cómo se encuentra la mercancía del vehículo que estamos controlando en ese momento. Muy bien. Soledad, ¿qué impacto tiene el e-commerce en la accidentalidad vial laboral en Aragón? Aunque ya lo hemos comentado con el tema de las furgonetas, pero realmente ¿qué impacto tiene? Porque últimamente, en los últimos años, estamos bueno, pues hablando mucho sobre este tema. Es un tema, la verdad, que muy de actualidad, no solo por el tema de la accidentalidad vial laboral, sino por los temas de condiciones laborales, que lo hemos oído y visto mucho en los medios de comunicación. Y además estamos viendo que realmente es un tema que está llegando y se va a quedar, es decir, por todo este tema del teletrabajo y por el tema también del reparto a domicilio. Entonces, ¿qué impacto, qué opinión tiene Soledad? A ver, en este caso el trabajo a distancia igual también nos ayuda a reducir las estadísticas de siniestralidad, también nos puede ayudar, pero sí es cierto que la pandemia ha puesto de manifiesto que cuanto más tiempo pasábamos la mayoría de la población en nuestras casas, pues más trabajaban determinadas personas que nos traían hasta nuestros domicilios pues muchos de los, bueno, pues desde consumibles de alimentación a consumibles de puro ocio. Por lo tanto, se ha incrementado considerablemente esos volúmenes de reparto. El impacto que está teniendo, la verdad es que cifrado con claridad y con un indicador específico aún no lo tenemos detectado como tal, pero a ver, todo nos conduce a pensar que el impacto va a ser importante. Y va a ser importante porque además has hecho mención a un volumen importante de lo que nosotros considerábamos trabajadores por cuenta ajena desde hace tiempo, que son los riders, y que finalmente se va a llevar a una ley que será próximamente publicada en ámbito nacional. Y en el caso de los riders, pues aún nos preocupa porque es personal escasamente muy poco cualificado o con una escasa cualificación, mejor dicho, que hacen a veces complementos de determinadas horas al día para ganarse algo de dinero, y que no olvidemos que muchos de ellos, además, la mercancía que transportan la llevan sobre sus propias espaldas, que aquí el caso de la estiba, y que van sobre vehículos en los que no tienen una carcasa de protección porque no es un vehículo, no es un automóvil, no es una furgoneta de reparto, sino que estamos hablando de bicicletas o de patinetes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema adicional generado. Hace 2 años, 3 años ya, perdón, iniciamos en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del ISLA, iniciamos una campaña de formación muy específica para los repartidores de comida a domicilio, en terminología habitual los telepizzeros, pero estaba realmente vinculado. En este caso sí que eran totalmente trabajadores por cuenta ajena, con sus contratos y sus altas en la Seguridad Social, y colaboramos con, creo que fueron unas 33 empresas en todo Aragón que se dedicaban a esto, y era una campaña de hazte visible con tu motocicleta, que es con la que estás haciendo, y era una formación muy específica que tuvo un gran éxito, Fue muy bien acogida por las empresas, los trabajadores, y que nos gustaría replicar a un futuro, cuando todos estos trabajadores incorporen los riders realmente al ámbito laboral, nos gustaría continuar en esa línea trabajando. Y al hilo de lo que decía también Juan Manuel anteriormente, nosotros desde el ISLA hicimos una cesión de datos estadísticos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, analizando la accidentalidad que estaba vinculada a los polígonos industriales en los que el reparto tiene también mucho impacto. Básicamente porque la Jefatura Provincial de Tráfico
que también hace cursos de formación muy interesantes y también de forma gratuita, iba un poco a demanda de las empresas. Es decir, la que contactaba con ellos, oye, vente y darnos una charla de formación, haznos un curso de reciclaje. Pero claro, aquí siempre estamos hablando de las empresas que tienen una sensibilidad especial por este tema. Pero realmente esas no suelen ser las que más accidentes de seguridad vial tienen, sino que son las que a lo mejor no están tan concienciadas con esto. Estos datos que les pasamos han servido para que la Jefatura Provincial de Tráfico analizaron 4 polígonos, fundamentalmente fueron Plaza, Huarte, Figueruelas y Villanueva de Gallego, que realmente son 4 muy potentes en los que se concentra gran parte de nuestra actividad productiva en Zaragoza. Y esto les ha servido a la Jefatura Provincial para identificar dónde estaban ocurriendo realmente los accidentes, en qué empresas tenían un mayor volumen de accidentes in itinere o en misión, siempre vinculados a la seguridad vial. Y a raíz de este análisis se están dirigiendo a estas empresas ofreciendo estos recursos gratuitos. Y muchas de estas empresas, vuelvo a tu pregunta inicial, hacen e-commerce. Porque no olvidemos que aquí también tenemos un gran centro logístico en Zaragoza que se dedica a una distribución, por supuesto, de gran volumen también a través del aeropuerto y del ferrocarril, pero también una gran distribución de paquetería pequeña en toda el área metropolitana. Sí que está teniendo un fuerte impacto y desde luego eso va a marcar unas líneas de trabajo muy, muy importantes a futuro por lo menos respecto al ámbito laboral que es en el que yo vivo inmersa, se van a desempeñar respecto al e-commerce. Muchas gracias. Juan Manuel, has comentado el tema de las furgonetas, lo has comentado anteriormente, y los riders, ¿se está viendo un impacto en el reparto a domicilio de comida, etcétera? Sí, estamos detectando que sí, que cada vez se mueven más, cada vez son un usuario más que ha irrumpido en las calles y que reclama su espacio y que hay que darle su espacio, pero con seguridad. Además es un conductor o un usuario, mejor dicho, que tiene pues, todos los condicionantes que hemos hablado de ese factor de organización del trabajo, ¿no? En el cual pues, va con unos tiempos, con poca pausa y con unas frecuencias muy ajustadas. Entonces, en ocasiones lo que estamos observando en ellos, luego también, otra cosa, no conocen muchos de los lugares de destino donde van a dirigir el producto que le han encargado, por tanto también van con un GPS o con el teléfono móvil que les va dando la ruta la cual tienen que seguir. Por lo tanto, todavía tenemos más complicaciones en cuanto a elementos que estamos añadiendo a esa conducción. Luego, lo que sí que estamos, muy en la línea también lo que ha hecho la directora, es el arte visible. Eso también nosotros lo insistimos bastante en nuestras jornadas de educación vial cuando vamos con escolares, y en este caso lo trasladamos también a los riders, que sean tanto ellos como porque no solo los repartidores de este tipo de comidas y demás van en bicicleta, también lo estamos detectando mucho en motocicleta y ciclomotor. Por lo tanto, ellos también tienen que ser lo más visible posible. Y al hilo de esto, también en cuanto a motocicletas y ciclomotores, es obligado el uso del casco. Y nosotros sí que aconsejamos que estos conductores de bicicleta hagan uso del casco aunque no sea obligatorio. Porque consideramos que es un elemento muy importante a la hora de tener un accidente y minimiza mucho las posibles lesiones. Que utilicen el casco porque se pasan largas jornadas pues, pedaleando, moviéndose por la ciudad, pero sus compañeros que van en moto o ciclomotor sí que hacen uso del casco, que es obligatorio, pero nosotros sí que les insistimos que hagan uso del casco. Por otro lado también, volviendo al hilo de esta plataforma que hemos hablado y de este e-commerce, que bueno, durante esta pandemia se han cerrado muchas tiendas, muchos establecimientos de nuestro entorno, en nuestro barrio seguro que tenemos muchas cerradas, también en la zona centro de la ciudad se han cerrado tiendas, que bueno, una vez que pase todo esto, pues veremos a ver qué ocurre. Pero sí que nosotros estamos detectando que sí que se está, todo este tipo de tiendas, de cualquier tipo de dimensión o la amplitud que tenga de mercado, ha desarrollado lo que llaman ellos una política de atención al cliente online. Por lo tanto, eso todavía nos va a seguir dando este tipo de e-commerce, nuevas entradas y nuevos usuarios de este tipo de
comercio, que no solamente van a esas plataformas que ahora mismo estamos pensando, plataformas grandes. Al hilo de esto también queríamos insistir dentro de una de las medidas que estamos también de cara al reparto, es el artículo 119 del Reglamento General de Circulación, que ha salido por aquí en cuanto al uso del cinturón de seguridad. Este artículo que acabo de citar recoge las excepciones al uso del cinturón de seguridad. Y una de ellas lo tienen los que realizan reparto de mercancías a corta distancia. Así lo cita este artículo. Un texto muy ambiguo, difícil de vigilar, difícil de saber qué se considera una corta distancia, que es en la misma calle en la cual esté el repartido en ese momento, el distribuidor de mercancías, y para nosotros consideramos que el uso del cinturón de seguridad, igual que el casco, no debe tener excepción alguna. Me pongo incluso en nuestro papel. Otra de los contenidos que tiene este 119 nos faculta a los agentes de tráfico, ante una situación de emergencia, una prioridad en la cual, además, el propio reglamento nos exime de cumplir determinadas normas de circulación y de velocidad, a que nos podamos quitar el cinturón de seguridad. Entonces, aprovecho ya este foro también para que el artículo 119, y este mensaje se lo hemos mandado también desde la Policía de Zaragoza a la Dirección General de Tráfico, el artículo 119, las excepciones al cinturón de seguridad, y más cuando estamos hablando ahora, centrándonos en la seguridad vial laboral, no debe haber excepción porque realices reparto de mercancías con la ambigüedad de a corta distancia. ¿Qué es corta distancia? Mejor, obligado, vamos a tener ese hábito que estamos detectando en los turismos, en cualquier otro tipo de usuario de un vehículo, tiene el hábito, incluso los propios ocupantes de un vehículo, a ponerse el cinturón. Los taxistas, otro colectivo que también en ámbito urbano está exento del cinturón de seguridad. Pues si se fija en nuestra ciudad, cada vez lo utilizan más, porque se han visto implicados en accidente y sus lesiones han sido mayores que la del otro vehículo con el cual se han visto. Y nuevamente el 119 les exime de su uso. Pues en el caso del reparto de mercancías, si estamos hablando de la seguridad vial laboral, debe ser obligatorio. No es una acción que nos reste tiempo y además es segura, está comprobado, es segura. Y nosotros en nuestro patrullar diario lo utilizamos. Y nosotros somos una fuerza de seguridad. La cual, pues bueno, sabemos las amenazas, estamos en una situación de alerta en la que nos encontramos y nuestros vehículos patrulla, nuestros usuarios, los conductores, nuestros dos policías, hacen uso del cinturón. Porque un repartidor de mercancías, con todo lo que hemos hablado a lo largo desde que hemos empezado, la cantidad de factores que le están influyendo en esa conducción, por favor, obligado el uso del cinturón de seguridad para ellos. Juan Manuel, a lo que comentas, el cinturón de seguridad desde su invención, que fue un ingeniero de Volvo, ha salvado muchísimas vidas y es un elemento de seguridad absolutamente fundamental y lo sabemos los que trabajamos en seguridad vial, sabemos que es absolutamente fundamental y efectivamente pues apoyamos lo que estás comentando, Juan Manuel, y a ver si lo podemos trasladar a la Dirección General. El 119 con un cartel sin contenido. Perfecto, Juan Manuel. Bueno, ya por terminar, porque la verdad que es una webinar súper interesante con vosotros dos. No sé si os atreveréis a predecir cuál va a ser la movilidad vial laboral del futuro después de esta terrible pandemia que estamos teniendo. Quien queráis, ya finalizáis con la conclusión, Juan Manuel o Soledad, quien queráis. Pues gracias, directora. Pues para nosotros, bueno, pues lo que se nos viene ahora adelante, pues además nos vamos haciendo referencias unos a otros en nuestra ponencia. Pues bueno, sí que vamos a seguir teniendo, pues espero que nuevamente nuestros tejidos de tiendas y nuevamente la ciudad, que nosotros consideramos que hay que disfrutar la ciudad es para estar y para pasearla. De hecho, se están adoptando muchas medidas en el Ayuntamiento de Zaragoza y entre los servicios de movilidad urbana y nosotros en cuanto a que la ciudad nuevamente volvamos a recuperar pues, ese tejido de tiendas, de establecimientos, de bares, de cafeterías, que volvamos a disfrutar de nuestra ciudad. Es una ciudad que por las dimensiones que tiene y tal y como está diseñada, es una ciudad que se puede pasear, es una ciudad en la cual la bicicleta pues, tiene un territorio especialmente óptimo para su uso, por el diseño de la ciudad y la orografía en la que nos encontramos, pero sí que hay que a su vez tener en cuenta una serie de medidas que debemos adoptar para que este e-commerce y todo lo que nos va a venir ahora nuevo, que consideramos que hay que hacer un hueco,
sea con la mayor seguridad posible, ¿vale? Entonces nosotros aquí lo que vamos a, desde el ayuntamiento y desde la policía, una de las medidas es volver nuevamente a recuperar el transporte público. El transporte público queremos volverlo a recuperar para que sea uno de los medios. Primero hablaba antes que es el más del 50% de los desplazamientos, los hacemos a pie, pero el transporte público también queremos que vuelva a recuperarse. Tenemos una línea de tranvía, tenemos unas líneas de autobús, tenemos una flota importante y amplia de servicio público taxi, en el cual pues, bueno, realizan sus revisiones periódicas y también ellos forman parte de ese tejido que nos puede ayudar a desplazarnos. Más allá también estamos viendo que dentro de este periodo de pandemia y ahora posteriormente pues, creemos que va a seguir son los vehículos de movilidad personal, los mal llamados en ocasiones patinetes eléctricos, porque no son vehículos, son vehículos. La Dirección General de Tráfico hace ya muchos años que, estamos hablando del año 2016, ya los recogió como un vehículo. Por lo tanto, este vehículo pues, también lo estamos viendo que está irrumpiendo en nuestra ciudad. Se le está adaptando, además circula por nuestras vías, nuestros carriles bici, que tenemos un amplio recorrido de carriles bici. También tenemos otra de las versiones de carril bici que le denominamos el carril calmado, que es el carril derecho en vías de más de un carril, en el cual se circula a 30 y este vehículo tiene la oportunidad de desplazarse por ahí. Por tanto, también esa es otra de las vías que queremos abrir de cara a este nuevo modo de desplazamiento urbano que hemos encontrado, que es este vehículo de movilidad personal. E insisto nuevamente, no tienen obligación de utilizar el casco, pero estamos viendo que los accidentes en los que se ven involucrados este tipo de usuarios, al no llevar casco, se agravan mucho las lesiones, sobre todo pues, los golpes que se producen, como ha dicho la directora, no llevan ningún tipo de chasis, ningún tipo de carrocería y cualquier tipo de accidente de este vehículo de movilidad personal, que además pues eso, o circula por un carril bici o circula por un carril calmado, pues sus lesiones son graves y muchas de ellas pues, el casco se las evitaría. Por lo tanto, el casco, si fuera obligatorio, sería otra de las medidas que nos ayudará mucho a la seguridad vial de este tipo de usuarios. En el caso de las bicicletas ocurre lo mismo. Otra de las, dentro de lo que para facilitar todos estos tipos de movilidad, porque no solamente queremos que sea el vehículo particular, que con la pandemia sí que hemos visto un repunte en su uso, porque claro, la gente ha abandonado el transporte público, no todo el mundo o todos nuestros ciudadanos han pasado a la bicicleta o al VMP que comentaba anteriormente, pero se nos han ido a utilizar su vehículo particular. ¿Vale? Entonces, lo que también otra de las medidas que además el mes que viene, el 11 de mayo, ya entra en vigor, son las limitaciones que nos van a ayudar de cara a la velocidad. La limitación 30, las vías 30 en todas aquellas calles de nuestra ciudad que tengan un carril por sentido. Eso también nos va a ayudar a que bueno, los desplazamientos en este tipo de las diferentes modalidades que tenemos desplazamientos pues sean cada vez más seguros, como anteriormente la velocidad es un factor de riesgo. Y eso es un poco nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos preparándonos de cara a una vez que pasemos esta pandemia y sigamos adelante, porque ya, como bien ha dicho además Javier, el comercio, el e-commerce y la distribución de urbana de mercancías, la última milla, esto se va a seguir utilizando. Aunque también, pues bueno, como dice la directora, el teletrabajo también ha venido también para quedarse y muchas de estas personas pues, bueno, se van a quedar en sus domicilios, los desplazamientos van a ser menores, entonces pues, vamos a tener menos circulación y el riesgo que conlleva la circulación se disminuirá. Muy bien, Juan Manuel. Y ya para finalizar, Soledad, tu opinión, directora, tu opinión sobre la movilidad del futuro, movilidad vial laboral del futuro. Pues no voy a hacer ninguna premonición porque no me atrevo a hacerla. ¿Qué es lo que me gustaría que fuera? Pues lo hemos ido desarrollando a lo largo de esta charla, ¿no? Pues me gustaría que fuera más eficaz, más segura y más sostenible, porque, bueno, Juan Manuel ha hecho referencia a la recuperación del transporte público. Una de las quejas reiteradas, por ejemplo, en los ámbitos de los polígonos industriales es no tengo un transporte colectivo que me acerque a él. En el entorno de la ciudad lo tenemos muy, muy bien establecido desde hace, afortunadamente, muchos años. Y, sin embargo, pues la pandemia ha hecho que nos asalte un miedo a veces irracional al uso de este medio de transporte. En otras veces a lo mejor está en algo justificado, pero yo creo que el pase de la pandemia volverá a hacer
retomemos el uso de este transporte colectivo, que es muy beneficioso para movernos por la ciudad y que además nos permita, por la parte que a mí me toca también del ámbito laboral, que implicará también salidas de ERTEs de muchos de estos negocios que están ahora clausurados, algunos temporalmente y otros definitivamente, a recuperar el entorno de la ciudad, de una ciudad mucho más amable, no tan desierta, no en la que solamente parece que vamos de un sitio a otro, sino que volvamos a disfrutar de la ciudad. ¿Qué me gustaría también? Pues que en estos ámbitos de las empresas que están ubicadas en polígonos, de los grandes centros empresariales, que hay muchos en Aragón, pues funcionaran mejor los transportes colectivos. Me encantaría que hubiese una correcta planificación de rutas, que la implantación del trabajo a distancia, que también es algo que ha venido ya para quedarse, que poco a poco se vaya definiendo mejor y que eso, pues a lo mejor sí que se compagina con una semipresencialidad en el puesto de trabajo, pero que a lo mejor 3 días no tengamos que desplazarnos a nuestros centros de trabajo, sino que estemos en nuestros domicilios. Todo eso, sin duda alguna, contribuirá enormemente a reducir la siniestralidad en la seguridad vial. ¿Y qué más me gustaría? Pues me gustaría realmente que en el diseño o implantación de las condiciones de trabajo se empezara a tener en cuenta también los desplazamientos, se empezara a tener en cuenta la seguridad vial como un factor más de riesgo que nos acompaña en nuestro día a día laboral, que se contemplara de una forma muy específica. Y yo creo que la estrategia que he mencionado anteriormente de seguridad vial para el próximo decenio, en el que estamos ya inmersos, nos va a facilitar mucho la vía en esto, porque la concienciación que existe ahora no es la que había hace 10 años. Afortunadamente ahora tenemos todos mucha más sensibilidad hacia la seguridad vial, hacia la movilidad, y a todos nos preocupa también las repercusiones medioambientales que tiene esta movilidad. Y Juan Manuel lo ha referido al entorno de la ciudad de Zaragoza, porque es su entorno natural, pero yo quiero destacar, por ejemplo, la de cientos y miles de viajes que se nos han evitado a muchos de nosotros a Madrid, a Barcelona, incluso al extranjero, para reuniones en ocasiones que tenían una duración de 1 hora o 2 horas. Las ayudas tecnológicas que tenemos ahora, ejemplo de ello es esta webinar, esto también ha venido para quedarse y esto también va a disminuir considerablemente este volumen de desplazamientos que hacíamos, que en muchos casos se demuestran que son innecesarios, porque ahora mismo estamos manteniendo una charla de una forma muy correcta sin habernos desplazado a ninguno de nosotros desde nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, lo que sí que me atrevo a vaticinar es que se nos vienen cambios muy profundos, muy profundos en nuestra capacidad de relacionarnos social y laboralmente, y que eso va a tener desde luego un impacto muy importante en la seguridad vial, sin duda. Muchas gracias después de esta conversación, de esta webinar tan interesante, que bueno, yo creo que Soledad y Juan Manuel habéis respondido, yo creo que perfectamente, y yo creo que habéis dado datos y bueno, pues también os habéis mojado sobre el futuro, así que bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias, y insistir y agradecer a Fundación Ibercaja, a la Dirección General de Tráfico y a ESLEME por esta jornada virtual tan interesante. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias también a vosotros, y que esperemos que esta conversación, que no se le puede llamar de otra forma, haya resultado realmente interesante, como dices. Muchísimas gracias de nuevo a los organizadores y a ti también por moderarnos. Gracias. Bueno, pues lo mismo, ya despedirme, y muchas gracias a todos por esta oportunidad que han dado a la Policía Local de Zaragoza de poder exponer lo que consideramos que es uno de nuestros principales objetivos y una de nuestras razones de ser, que es la seguridad vial en la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.